una compañera muy valiosa, una compañera argentina, Alicia Castro, es diplomática, fue embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela del 2006 al 2011 y también ante el Reino Unido entre el 2012 y el 2016. Además, actualmente es miembro del Consejo de la Internacional Progresista. Alicia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, compañeras, compañeros, camaradas. Es una alegría poder encontrarnos en este campo de lucha, donde además nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo, en el mismo lugar. Claro que ahora estamos en un momento crítico, único de la historia de la humanidad, con una extraordinaria confluencia de crisis económica, de crisis sanitaria, de desmoronamiento de las democracias y de tragedia medioambiental. Creo que no exagera nuestro compañero en el Consejo de la Internacional Progresista, Noam Chomsky, cuando dice que la humanidad nunca ha estado más cerca que ahora del apocalipsis. No por eso vamos a ser pesimistas, como aconsejó Jean Pedro, pero nos manejaremos como Gramsci con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Efectivamente, la pandemia ha dejado demostrado la total ineficacia del actual sistema económico para resolver problemas de todo tipo. Y el capitalismo ya podemos afirmar que es incompatible con la supervivencia humana, como dice nuestro compañero Yanis Varoufakis. Y otra cosa que ha demostrado la pandemia es la violencia y la profundidad de la desigualdad, especialmente en América Latina, que sigue siendo la región más desigual del planeta. En este contexto, América Latina tiene que revisar, analizar su inserción geopolítica con mucho cuidado, ¿no? Hace poco tiempo, en el 2018, llegó a una visita formal del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en 2018, a sus aliados regionales, sus regional partners, y dio dos consejos y dos advertencias eh, en tono muy fuerte y claro. Una era que sus aliados regionales, los aliados regionales de los Estados Unidos, debían intensificar su presión para que hubiera un cambio de régimen en Venezuela. Y la segunda advertencia es que los países de América Latina no debíamos negociar con China ni con Rusia. Esto lo hacía en el contexto de la doctrina Monroe, América para los americanos, y del gran garrote. Fue el retorno de la teoría del gran garrote, que son los pilares del imperialismo norteamericano, que así como decía Jean Pedro Stedile, no tiene dónde sostenerse, aún así lo siguen intentando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista teórico, así que coincido que tenemos que profundizar una gran batalla cultural. América Latina viene en la última década de un proceso extraordinario de forja del bloque regional, con esta concurrencia de líderes de izquierda y progresistas como el comandante Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Correa, los dos gobiernos Kirchner, Daniel Ortega, Rafael Correa, etcétera, donde pudimos ampliar el Mercosur con la presencia de Venezuela. Yo cuando fui diputada en el Congreso Nacional fui autora del proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur, consciente del dinamismo político y económico que esta incorporación traía a nuestro bloque. Luego forjamos la UNASUR, que tuvo una institucionalidad supranacional muy densa, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad, con los roles asignados al cuidado de las Fuerzas Armadas, al cuidado de los recursos naturales de la región, con un Consejo de Seguridad que pudo evitar dos golpes de Estado, uno en Bolivia y un golpe policial en el Ecuador, y quedaron muchas cosas pendientes de construcción, sobre todo las grandes utopías
del comandante Chávez, como la creación de un Banco del Sur para que tuviéramos nuestras divisas no en Estados Unidos, sino en moneda dólar, la creación de una OTAS o la OTAN del Sur, etc. Y luego la creación a fin del 2011, yo estaba ahí en Caracas el 3 de diciembre del 2011, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con 33 países, que tenemos 600 millones de habitantes, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, y que tenemos a condición de estar unidos todas las posibilidades de configurar una verdadera soberanía política, independencia económica para lograr la justicia social. Cuando llegó a Latinoamérica lo que Rafael Correa llama la restauración neoliberal, con los gobiernos de Temer, de Bolsonaro, de Macri, del traidor de América, Lenín Moreno, nosotros sufrimos estos gobiernos como verdaderos agentes de la desintegración regional al servicio de los Estados Unidos. Entonces se dejaron de atender y de frecuentar UNASUR, la CELAC, se echó a Venezuela del Mercosur y se crearon grupos de verdaderos golpistas, como es el Grupo de Lima. Yo tengo para lamentar que el 6 de octubre del 2020, el gobierno de Argentina, el nuevo gobierno de Argentina, que acompañamos, votó el 6 de octubre una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra, votó una resolución aumentando las sanciones contra Venezuela, junto con el Grupo de Lima y con un grupo de contacto de países europeos que pretenden tener injerencia en la vida interna, política interna de Venezuela, mientras que la Argentina defiende tradicionalmente principios fundantes de no intervención, no injerencia, libre determinación de los pueblos e igualdad jurídica de los estados. Así que este hecho me obligó a renunciar a mi designación como embajadora en Rusia, con la designación que me honró enormemente, pero francamente no estoy de acuerdo con esta política de relaciones exteriores. Nosotros sabemos que la ambición de Estados Unidos por Venezuela no tiene nada que ver con la protección de las libertades, sino que tiene que ver con el petróleo. Bolívar decía hace 200 años que los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Como ya no lo pueden hacer en nombre de la libertad, porque ese criterio se ha desgastado y se ha expuesto en toda su brutalidad, sobre todo en las guerras en Oriente Medio, con la destrucción por ejemplo, de Libia, el país más próspero del África, ahora usan otro recurso que yo considero extremadamente preocupante, y este es la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es un concepto que entiende que los derechos humanos son universales y por lo tanto le cabe a otros países protegerlos, ¿no? Digamos que sería una llamada moral de socorro a problemas internos de derechos humanos que pretende ser incorporada al derecho internacional. Y la primera aplicación de este concepto de la responsabilidad de proteger, que justificó la invasión militar, fue usado en Libia. De modo que creo que tenemos que estar muy atentos y resistir y refutar ese criterio, como lo ha hecho con mucha justicia el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas, el amigo Jorge Valero. La segunda cuestión
que planteó Rex Tillerson muy claramente, que plantea el gobierno de los Estados Unidos, es que América Latina debe abstenerse y retaliar sus relaciones con Rusia y con China. Y esto es porque Estados Unidos tiene un modo opuesto, contradictorio, diferente de relacionarse con los demás países a través de la sumisión, a través de las amenazas y a través de la usura financiera. Así que mientras que China y Rusia respetan la soberanía de los países, no tienen bases militares fuera de sus países y respetan la soberanía aún en los casos en que tienen grandes contribuciones al bienestar de esos pueblos. Félix Plasencia, que es el actual embajador de la República Bolivariana de Venezuela en China, señala que Estados Unidos trata de evitar con sanciones violatorias del derecho internacional y de las convenciones de las Naciones Unidas lo inevitable en un mundo pluripolar y multicéntrico donde la República Popular China debe ocupar un lugar destacado tras años de revolución dignificadora y la construcción de un nuevo paradigma propio de su país y para el mundo. Y señala la importancia, por supuesto, de la iniciativa del presidente Xi Jinping de la Franja y de la Ruta y de la creación de un banco asiático de infraestructura. Y me gustaría también citar a nuestro muy joven embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, que fue un niño pionero cubano, que señala y recuerda que China tiene sus objetivos fijados en el Congreso del Partido de construir una sociedad moderna, próspera y convertir al país en un país socialista moderno, desarrollado, fuerte y armonioso. Y señala también que la larga marcha del desarrollo planificado desde el Estado a partir de políticas de incentivos específicos, focalizados como programas enfocados en protección de las industrias estratégicas, de las energías renovables, de la tecnología, de la biotecnología, del campo de la inteligencia artificial, de la tecnología 5G que se aplicará a distintos sectores. China innova de un modo tan destacado que Estados Unidos, con sus sanciones, pretende retrasar a toda la humanidad en sus avances tecnológicos. Nuestra región creo que tiene que tener una visión coordinada, completa, acerca de las posibilidades que brinda la profundización de nuestra relación con China. Y América Latina no ha publicado todavía un libro blanco, como sí publicó China en su libro blanco que consigna cuáles son los objetivos de la política china hacia la región latinoamericana. Yo no me puedo extender mucho, pero quisiera brindar un ejemplo muy concreto de cómo los Estados Unidos se acercan con totalitarismo financiero y usura hacia nuestros países. Lo conocemos todos. La experiencia del endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional, que siempre es estrictamente dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y sus aliados, que endeudan a los países no solo para aplicar usura financiera, sino para aplicar condicionamientos políticos para el repago de esa deuda, es decir, básicamente el ajuste de los salarios, la quita de derechos, el cambio de sistemas jubilatorios, la pérdida de derechos de los trabajadores activos y retirados. China, en cambio, cuando provee créditos internacionales, lo hace para transferir tecnología con infraestructura. Y nosotros en Argentina tenemos un ejemplo muy importante. En el 2015 China otorgó un crédito gigantesco de 4.700 millones de dólares a la Argentina en una negociación de Estado a Estado para construir 2 centrales hidroeléctricas, 2 represas que generan en la Patagonia Argentina energía limpia, que brinda trabajo a 5.000 trabajadores para la construcción,
en la provincia de Santa Cruz, y que puede servir al incremento del turismo, de la producción de aluminio y de la alimentación. Estados Unidos se opuso a este proyecto, inventaron una cantidad de excusas medioambientales, etcétera, sin fundamento alguno, y cuando llegó el gobierno de Macri, el proyecto se detuvo. Y no solo se detuvo el proyecto, pusieron preso al directivo de la empresa en electroingeniería, Gerardo Ferreira, encargado de llevar adelante la obra, porque, como sabemos, nos ha dominado el lawfare en estos últimos años en América Latina, la manipulación de la justicia para perseguir sobre todo a los dirigentes y a los proyectos políticos progresistas de la región. Bueno, los cargos eran falsos, Gerardo Ferreira no está más en la cárcel, pero eso es lo que nos sucedió, junto con hechos gravísimos como el verdadero secuestro electoral de Lula da Silva, secuestro electoral de Evo Morales, golpe de Estado liso y llano en Bolivia, y lo que pretenden hacer impidiendo elecciones legítimas y libres en el Ecuador. Este crédito, al que me refería en Argentina, después de un periodo de gracia, se repaga con la producción de la propia energía. Y menciono esto para decir cuál es el tipo de relacionamiento que creo que conviene, por supuesto, a nuestra región. Quiero terminar diciendo que estoy muy complacida de haber compartido y de seguir compartiendo estos criterios con ustedes, en la necesidad de que América Latina se enfoque y planifique su intervención en la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales y soberanas, para tener personas, ciudadanos, ciudadanas iguales, y todos y todas con derecho a la felicidad. Muchas gracias.